Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todas las personas que nos sintonicen a esta hora. Ya es tarde, pero aquí en California todavía van a ser es temprano. He venido escuchando sermones ah, y siguiendo a diversos pastores que también están en sus hogares, ah, como por estas medidas del COVID. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios está usando esta pandemia para que su pueblo vuelva a la Biblia y al estudio de la palabra, y en los estudios que se llevan en cada tarde en diferentes lugares de nuestra América hispanoparlante. Pues vemos que los pastores adventistas están usando este pues la tecnología, cosa que no se había hecho muy bien en la iglesia. Pero vemos cómo Dios ha también entrelazado una red que nos ayudará a estar firmes más en la fe, en las redes sociales, porque es como a nivel de la Tierra es como una red neurológica en donde los puntos, tú eres un punto, mi hermano, que estás escuchando. Cada persona que es adventista en su corazón y que recibe el mensaje del advenimiento inminente y pronto de nuestro Señor Jesucristo, está tomando apuntes de todas las profecías que el pueblo adventista tiene por medio de su mensajera, la hermana Elena G. de White, y han ido de pie en pie. Miren, el propósito de hacer este video en la noche es porque es muy importante que tengamos en claro que Dios ama a todos sus hijos. La iglesia de Dios es el principal punto de que el Señor Jesucristo esté ministrando en pos de nosotros, para que le llevemos nuestros pecados en el santuario celestial, en el santuario que está en el cielo. En el libro de Hebreos nos dice que un santuario no hecho de manos, sino hecho por Dios, por los ángeles también. Un santuario, un santuario no hecho de mano de hombre. Y en ese santuario, y también no es de esta creación de la tierra, donde está ministrando nuestro Señor por nuestros pecados. Y el hombre de pecado, el ministerio de iniquidad que representa el papado. ¿Qué es el papado, hermanos? No confundamos qué es lo que es el papado con los católicos, el catolicismo. Los católicos son los creyentes sinceros que Dios tiene en el pueblo, en la iglesia popular. Ahí hay mucha gente que ha vivido conforme a la luz que ellos han tenido del Evangelio en épocas pasadas y en lo anterior. Pero lo que Dios ama a todos los católicos, y ama a toda su iglesia, a todos los que profesan ser cristianos, que seremos juzgados, ¿verdad? O estamos siendo juzgados. Pero la diferencia es en lo que ha hecho el papado. Dios te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos, hasta a Magdalena, la prostituta, que él vindicó y vio que iba a ser una mujer de Dios. Dios ama al ladrón en la cruz. Dios ama a todos los que profesan de corazón seguir a Dios. Pero ¿cuál es el error que cometió el papado desde en los tiempos del apóstol Pablo? Tomar por a los gobiernos del mundo por
por cabeza. Y recordemos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y Él por eso aborrece al papado. ¿Qué es el papado? Es la unión política, civil, religiosa. Entonces rompe lo que Cristo dijo cuando le preguntaron por la moneda. A ver, dame una moneda, le dijo. Señor, es que tú no pagas tributos. Le dijo, dame una moneda. ¿Qué rostro tiene esta moneda? No, pues de César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces él ahí delineó el perfil de los dos reinos. Hay un reino civil y un reino cristiano, del cual la cabeza es Cristo. Y ese es el pecado del papado. Y no de todos los católicos, porque hay católicos que viven conforme a la verdad que han visto en las palabras de Dios, que sí adoran a María y todo, sí, es porque es parte del catolicismo, ¿verdad? No han salido, es el pueblo. Tengo pueblo en otro redil, dice el Señor, al cual es necesario traerlos a la luz admirable, a su palabra, ¿verdad? Entonces era una inquietud muy grande que, que, que tenía yo, y también quiero buscar aquí en la concordancia bíblica que está al final de la Biblia, ¿qué es abominación? Fíjense, abominación de asolamiento, abominación predicha, y vienen citas de Daniel. Fíjense, viene en la concordancia, estamos buscando la palabra abominaciones. Fíjense, la Biblia se explica por la Biblia misma. Abominaciones, dice sacrificios paganos en Éxodo 8:26, fíjense. Objetos y prácticas abominables. Veamos qué dice Deuteronomio 7:25. Deuteronomio. Antes de abrir la palabra de nuestro Padre Santo, Él es nuestro Padre Santo, no el señor que está, Mario Bergoglio, argentino. Él es un simple mortal, igual que nosotros. Fíjense, el Padre Santo es solamente nuestro Padre Santo. Dijo Jesús en la Escritura, no llaméis en la tierra a nadie en vuestro Padre, porque vuestro Padre es, y no llaméis a nadie bueno en la tierra, porque bueno es uno y está en los cielos. Decimos las citas, aquí vamos a leer en la concordancia, Deuteronomio 7:25. Vamos a orar primero. Eterno Padre amoroso, Señor, el llamado a salir de Babilonia, Señor, que lo puedan escuchar. La Babilonia que se ha creado en que no se sabe lo que es bueno y lo que es malo, en el espiritismo también de las iglesias protestantes dominicales, Señor, que dan la mano a la marca de autoridad del decreto de Constantino, Señor, en el año 325, que es el descanso dominical, Señor, y una vez más, Señor, venimos hasta el trono de la gracia para abrir su palabra, pedimos palabra al Espíritu Santo por medio de este servidor, Señor, en nombre de Jesús, se lo pedimos y se lo rogamos todo. Amén. Es en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio, capítulo 7. Verso 25. Abominaciones, estamos checando la concordancia en la palabra abominaciones, Deuteronomio 7:25. Y dice la palabra de Dios: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro sobre ellas, porque para tomarlo de ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Por eso las iglesias regularmente del mundo protestante no usan adornos ni de plata ni de oro, porque es abominación al Señor tu Dios. No meterás abominación en tu casa, para que no sea anatema como de ello.
de todo lo que aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Vemos también aquí en Deuteronomio 18:12. Deuteronomio 18:12. 18. 18. 18:12. Vemos la santa palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 18:12. Dice: porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Y estas son las abominaciones, fíjense, dice: cuando hubieses, en el verso 9, cuando hubieses entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, que consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová tu Dios. Esas son las abominaciones que Dios no acepta. Fíjense también lo que dice aquí en Deuteronomio 25:16. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25:16. Los invito a que usen su Biblia y la concordancia bíblica de cualquier duda que tengan, hermanos, hermanas, de una palabra que Dios les esté mentando en su mente. Vayan a la concordancia y abran la Biblia con oración. Jesús tu Dios, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y toda tu alma. Fíjense en lo que dice el verso 13. Yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita y al extranjero y al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he sacado de ello inmundicia, ni de ello he ofrecido a los muertos. Tristemente, hermanos, por eso Dios llama al pueblo de Dios que escucha su palabra a salir de en medio de ellos, porque dice, fíjese, ni de ello ofrecido a los muertos. Yo soy mexicano y los 2 de octubre pues se ofrecen altares y todo eso a los muertos, pero dice que eso a la luz de la Biblia no es correcto. He obedecido tu voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme todo lo que me has mandado. Mira desde la morada de tu santidad, desde el cielo. El Señor mira desde el cielo a todos los hombres, y así seamos 7 billones o 8 billones o 10 billones. Él mira a los corazones de cada ser humano. Él es Dios, Él es Dios. Dice: y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y ponerlos por obra con todo tu corazón y toda tu alma. A Jehová has proclamado hoy para que sea por Dios, para andar en tus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus derechos, y para oír su voz. Y Jehová te ha proclamado hoy para que seas su peculiar pueblo, el que te había prometido, para que guardes todos sus mandamientos y para exaltarte sobre todas las naciones que él hizo, para loor y fama y gloria.
y que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Ese es el llamado a todas las naciones, de todas las naciones, a que salgan todos los cristianos a formar parte del remanente de Dios, de la iglesia que lo espera a Él y que guarda su santo sábado, para que guarde todos, para que seas real sacerdocio, gente santa, pueblo apartado de Dios, para que anunciéis al mundo las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense, hermanos, qué bonito es este ejemplo de estudio que les estoy diciendo por medio de la concordancia, hermanos. No es que los pastores sepan mucho, saben las herramientas que deben de usar. La concordancia. Nunca me dejaré de decirles que la concordancia es magnífica, le abre a uno el entendimiento de la palabra de Dios, lo que Dios quiere decir en su palabra, hermanos. Leamos ahora el libro de Proverbios 6, 16 y 19. Proverbios. Y así, yo me pongo con una palabra y busco cada una de las citas donde se utilizó esa palabra en la palabra de Dios. Y al final del estudio, el Espíritu habla al corazón y le dice a uno, lo impresiona de tal modo que uno sabe que Dios le ha hablado a su alma, hermanos. En Proverbios 6, 16. No, es Proverbios 6. Vamos a leer Proverbios 6. Fíjense cómo en el verso anterior que leíamos vemos que el culto a los muertos pues no es algo bíblico, era algo que Dios mandó al pueblo de Israel que no hiciera ofrendas a los muertos. Por eso cuando me dicen a mí es que tú ya no vas al panteón a llevar flores y eso, ni veladoras, no, porque pues es que vamos viviendo conforme a la luz que vamos conociendo y es de la palabra de Dios, es la palabra de Dios que debe de guiar y regir nuestras vidas. Proverbios, sí, puede ir uno a limpiar, pero en otro día, no en ese día. Puede uno ir a limpiar, lógico que tiene que tener mantenimiento uno de esos lugares. 6:16, del 16 al 19 dice, fíjense las cosas que aborrece Jehová. Jehová, Yahweh Elohim Adonai, el Shaddai. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, porque él los quebrantará. Porque ¿quién más altivo que el que creó todas las cosas? Y ni él es altivo, sino humilde y manso. Fíjense, dice, la lengua mentirosa, aquel que quebranta el mandamiento de mentir, de dar falso testimonio, es aborrecido por nuestro Dios. Entonces nosotros debemos de orar a Dios y pedir siempre perdón por nuestros pecados y aborrecer el pecado y no decir mentiras ni de nadie. Las manos derramadoras de sangre inocente, esas cosas aborrece el Señor. Las manos que derraman sangre inocente. Él aborreció a Caín porque derramó la sangre de Abel. Y Abel y Caín, pues quién sabe si alcanzaría redención de Dios, porque en la Biblia no se cuenta como si ocurrió con Sansón. Entonces dice, esa gente no se va a levantar cuando Cristo venga, no va a resucitar en esa resurrección, sino en la segunda para muerte eterna y destrucción perfecta. Dice Jesús, tened cuidado mejor con aquel que mata el alma, porque el que mata el alma es Él, es terrible y ya no vuelves a existir, y vivimos y existimos porque Él es vida abundante. Y fuera de Él no hay vida. Dice también
en alguna parte de la escritura que el que no ama a Dios es porque ama a la muerte. Y en la muerte no hay vida. La muerte es la ausencia de Dios, la ausencia de vida. Fíjense lo que dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay gente que no duerme pensando cómo va a hacer mal a otra persona, cómo va a enriquecerse, cómo va... ese es dice que se maquinan en las noches en sus camas, se ponen a pensar esas maldades, dice en el libro de Salmos. Eso también aborrece Jehová. Dice, me puedo imaginar a Dios del cielo, toda la gente dormida y Dios mirando los pensamientos de la gente mala esa en las camas de su pensamiento, pensando, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. O sea, Dios ama los pies presurosos para correr al mal. Hay gente que pues toda esa gente puede alcanzar misericordia y salvación y vida eterna en Cristo Jesús, por el cual alabo y doy gloria a Dios y alabo a Jesús, nuestro Señor y Salvador, Bar Elahim. Él es el Hijo, Emanuel, Dios con nosotros, el ángel de Jehová. Dice, para correr al mal. Y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Quién fue el primer que sembró discordia entre las huestes celestiales para que no adoraran a nuestro Señor Jesús? Satanás. Esa es la obra del enemigo. Entonces, dentro de la iglesia es no hablar cosas de hermanos. Eso no es obra de Dios, esos son obras de enemigos. Decir simplemente yo no estoy aquí para estar escuchando cosas malas de nadie ni hacer chisme. Eso es cosa del enemigo y lo aborrece Jehová. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la ley de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando anduvieres. Cuando durmieres te guardarán, hablarán contigo cuando despertares. Fíjense, cuando nos dormimos, es cuidado que debemos de tener. Yo me despierto, hermanos, en veces oyendo himnos porque trato de no meter cosa mala en mi mente. Me despierto escuchando himnos de la mismo himnario y luego me da tanto gusto a veces escuchar así los himnos. Entonces, en la mente ese de Dios, los ángeles levantando y sobre todo que uno se levanta alegre, gozoso, con ánimo, dándole gracias y gloria a Dios por la nueva oportunidad de vida que nos ha dado. Dice, dice aquí también, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda en sus ojos. Es cuando para prevenir el adulterio. También dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blancura de la lengua de la mujer extraña. Fíjense. Y camino de vida a las reprensiones de instrucción. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es seducido a un bocado de pan, y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno y sin que su vestidura se queme. Fíjense lo que da a hablar del adulterio, y también hay un adulterio espiritual. Dice, andará el hombre sobre las brasas sin que se quemen sus pies. No, definitivamente no, a menos que anduviéramos de la mano de Dios. Hay un salmo que dice que no, si anduvieres en el lumbre no te quemarás, y si anduvieres en las aguas no te mojarás, de la mano de Dios haciendo su voluntad. Pero si uno en su propia concupiscencia, en su propia maldad anda haciendo cosas malas, va a tener consecuencias de la vida y consecuencias divinas. Dice así, que el que entrare la esposa de su prójimo no será sin culpa cualquiera que la tocare.
No tienen en poco el ladrón, aunque hurte para saciar su alma cuando tiene hambre. No, fíjense, ni aún teniendo hambre, dice la palabra de Dios, es robar, es robar. Pero si es sorprendido, pagará 7 tantos y dará toda la sustancia de su casa. Fíjense, ese es para ir, fíjense en lo que dice aquí, fíjense, una, una adoración que Dios detesta. ¿Se han dado cuenta? Les voy a mentar lo que dice aquí en abominación. Una oración que Dios detesta. Es el libro de Proverbios 28:9. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 28, verso 9. Y la palabra de Dios dice: aparta tu oído para no oír la ley. Su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su corazón también es, su oración también es abominable. Entonces, veamos de Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Quiero decirles, hermanos, que todo evangélico dominical, todo pentecostal que ha apartado su oído del cuarto mandamiento, del descanso de Dios, su oración está siendo abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en la misma fosa, mas los íntegros heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo examinará. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando los impíos se levantan, los hombres se esconden. Y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y bendito sea Dios, porque lo alabo y lo bendigo, porque gracias a que se aparta uno de sus pecados y se entrega a Cristo, ha alcanzado misericordia el alma de nuestro Señor. Bienaventurado el hombre que siempre teme, mas el que endurece su corazón caerá en mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará los agravios, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre que hace violencia con sangre de persona huirá hasta la fosa y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas de los perversos caminos caerá en alguno. Mucha gente dice que ahí está clarita la palabra de Dios. Fíjense en lo que dijo aquí. El que camina en integridad será salvo, mas el perverso de caminos llegará tarde el momento, tarde que temprano, que caerá. Dios aborrece a las personas fornicarias en Jeremías 3 del 1. Fíjense, y vamos a la abominación desoladora en Daniel 9:27. Vamos al libro de Daniel 9:27. Libro de Daniel, el profeta Daniel, aquel que citara nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, así como dice el profeta Daniel. Dice, vamos a Daniel 9:27. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9,
verso 27. Vamos al verso 27. 9:27. No, a ver, yo creo que me equivoqué. Sí, no es correcto. Y en una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolar, y aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. ¿Ven? No me queda muy claro, pero está en el contexto de la explicación de, del ángel Gabriel a Daniel. Fíjense cómo me gusta esta frase: eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es eso a Daniel sobre los judíos, y sobre la santa ciudad que es Jerusalén, para acabar la prevaricación o el pecado de todo el pueblo judío, y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, la muerte de Cristo en la cruz, y sellar la visión de la profecía, y ungir al santo de los santos, que es Cristo Jesús, cuando descendió el Espíritu Santo, que lo bautizó el apóstol, sí, enviado de Dios fue Juan Bautista, profeta de Dios. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que fue en el año 400 en el rey Artajerjes, 463, hasta la orden del Mesías príncipe, habrá siete semanas y 62 semanas. La plaza volverán a ser edificadas el segundo templo, y el muro en tiempos angustiosos. Leamos Nehemías y Esdras. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías Poncio Pilatos por parte de la iglesia judía, el Sanedrín, excepto Nicodemo y José de Arimatea. Son los únicos dos del pueblo judío del Sanedrín que estuvieron al final con Cristo, dice. Dice, ha de venir, dice, mas no por sí, no suicidio. Cristo no se suicidó. Tenía que darle claro. Gabriel del trono de Dios vino hasta Daniel a explicarle la profecía. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, romanos, Poncio Pilatos, destruirá la ciudad y el santuario. No, ese fue ya Tito en la segunda. eh, con inundación será el fin de ella. De sangre, fue inundación de sangre. No hubo lugar donde no se podía poner otra cruz. Y hasta el fin de la guerra de las desolaciones están determinadas. Esta es la primera desolación que hizo Roma sobre Jerusalén, la Jerusalén del tiempo de Jesús, pero también se repetirá en el nuevo pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el espíritu profecía, la palabra de Jesús. Y en una semana se confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Y esa es la abominación desoladora. La abominación desoladora que se espera en América por la promulgación del decreto de la ley dominical. Pero antes seguimos estudiando la palabra de Dios. Fíjense lo que dice: Dios aborrece la idolatría, las prácticas paganas, la adivinación, el espiritismo, consultar a los muertos, como ya leímos en el libro de Deuteronomio.
así. Bueno, mis hermanos, este fue una corta am, recepción. Los invito a orar para despedirnos y poder descansar. Que oremos. Señor, que podamos tener un sueño reparador. Bendice a mis hermanos y mis amigos que están conectados. Dios bendiga a cada uno en los lugares. Perdona, Señor, si en algo te ofende o algo la palabra. Ya es tarde, Señor, y que su Espíritu Santo pueda estar con cada uno de mis hermanos, con cada uno de su pueblo adventista en toda la tierra, Señor. Señor, le pedimos en una oración especial por las viudas, por los huérfanos, por los desvalidos, por los enfermos, por por todas las personas que estén sufrientes, Señor, y usted les pueda dar bálsamo de Gadara, Señor. En esta hora también le pedimos por su pueblo, por su Espíritu Santo, que limpie nuestras vidas, nos limpie de pecado y nos pueda ayudar a seguir caminando en la luz que se nos ha dado como pueblo adventista, Señor, del séptimo día, guardadores de verdades, guardadores de los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, Señor. Señor, es el espíritu de profecía. Señor, ayúdenos a que la voz del tercer mensaje angelical de salid, porque no recibáis las plagas que vienen, beberán de la ira de la copa de la ira de Dios, Señor. Señor, que se cierne sobre el Israel espiritual, su iglesia, en la faz de toda la tierra. Señor, ayúdenos a caminar siempre por las sendas, a llevar el mensaje hasta la última alma que haya de ser amonestada, Señor, antes con este mensaje de amor, de fraternidad y de invitación a la cena del Cordero en las mansiones celestiales, Señor, en esa mesa larga, larga que Jesús mismo preparará para nosotros con cubiertos hermosos, y es una mesa larga, larga, y Él la preside, Señor, y la vista la abarca toda esa mesa enorme donde habrá cosa fresca, cosa de frutas, vegetales, Señor, cosa grande que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparada para los que le temen y guardan sus mandamientos y perseveran, y sobre todo que tú estás con nosotros y que nos tenga preparado en las montañas lugares donde algún día ha de ser nuestra morada, y Dios nos pueda ayudar y guiar en el camino que lleve a todo el pueblo, y que ni uno de los que Dios te ha dado, Padre, se pierda, sino que los resucites en el día postrero, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres justo y verdadero, y porque en ti confiamos y en ti esperamos. Te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Felices, dulces sueños.